Es posible que el objeto más poderoso del mundo antiguo, aquel que según las crónicas podía revelar el nombre verdadero de Dios, esté enterrado bajo el suelo que pisas hoy en España. El rastro de la mesa de Salomón comienza con un imperio en llamas y un tesoro que nadie, ni siquiera los romanos, se atrevió a destruir. Corre el año 70 después de Cristo. El aire en Jerusalén es irrespirable, cargado con el olor a incienso quemado y carne chamuscada. Los legionarios romanos de Tito irrumpen en el lugar más sagrado de la tierra, el Sancta Sanctorum. Entre el humo, los ojos de los soldados se clavan en un objeto que parece emitir su propia luz. No es solo oro, es una mesa tallada en madera de cedro, recubierta de láminas de oro puro y adornada con esmeraldas que brillan como ojos de serpiente. Según las leyendas, el sabio rey Salomón la mandó construir para sostener los panes de la proposición, pero también para ocultar en sus grabados los secretos de la creación. Los romanos la arrancan de su sitio, marcando el inicio de un exilio que durará milenios. Roma celebra. Las calles de la capital del mundo están abarrotadas de ciudadanos que gritan el nombre de Tito. En el desfile triunfal, la mesa de Salomón es exhibida como el trofeo supremo, colocada junto a menorá de 7 brazos. Los grabados en el arco de Tito, tallados en piedra para la posteridad, dan fe de este momento. El tesoro es depositado en el Templo de la Paz, donde permanecerá bajo guardia imperial durante 340 años. Roma cree que posee el poder de Jerusalén, pero lo que han traído a sus muros es una reliquia que parece atraer tanto la gloria como la destrucción. El tiempo avanza implacable hacia el año 410. Roma, la ciudad eterna, ya no es invencible. En las fronteras, los tambores de guerra de los pueblos bárbaros resuenan con una furia nueva. Los visigodos, liderados por un Alarico ambicioso y sediento de justicia, observan las murallas romanas. No buscan solo tierras, buscan el botín acumulado durante siglos. Alarico sabe que en el corazón de la urbe se guarda el Thesaurus Antiquus, un conjunto de reliquias que incluye objetos que pertenecieron a reyes bíblicos. La tensión se corta con el filo de las espadas de hierro. El 3 de agosto del año 410, las puertas de Roma se abren desde dentro. El caos se apodera de las calles empedradas. Mientras las villas arden, un contingente selecto de guerreros visigodos se dirige directamente al templo donde se guarda el tesoro de Tito. No se detienen por monedas de plata comunes. Sus manos rudas, acostumbradas al hacha y al escudo, levantan con una mezcla de temor y codicia la mesa de Salomón. Mientras la ciudad que dominó el mundo se desmorona en cenizas, el objeto más sagrado de Israel inicia una nueva etapa de su viaje, ahora en manos de los nómadas que fundarán una nueva nación. Con el tesoro a cuestas, Alarico inicia una retirada estratégica hacia el sur de la Galia. La mesa viaja oculta bajo pesadas pieles de animales, cargada en carros protegidos por la élite de la caballería visigoda. Los hombres que la escoltan empiezan a notar algo extraño. El peso de la reliquia no parece ser físico, sino espiritual. Saben que poseen algo que no les pertenece por derecho de sangre, sino por derecho de conquista. Se dirigen hacia lo que hoy es Francia y, eventualmente, hacia la península ibérica. Para entender la importancia de este tesoro en España, debemos recordar la sangre que ya corría por estas tierras. Siglos antes de los visigodos, los habitantes de Numancia prefirieron las llamas a la entrega. Esa misma resistencia indomable parece ser el terreno fértil que espera a la mesa de Salomón. Los visigodos no vienen a una tierra vacía, vienen a un lugar donde la mística y la guerra son parte del paisaje. Al cruzar los Pirineos, el destino de la reliquia se sella con el de España para siempre. Las crónicas visigodas, escritas años después, hablan de que la mesa no era solo un mueble, sino una mesa de esmeraldas. Se dice que estaba hecha de una sola pieza de oro macizo mezclada con piedras preciosas que contenían todo el conocimiento del universo. Mientras los visigodos se asientan en su nueva capital, Toledo, surge una pregunta que atormentará a reyes y califas. ¿Cómo un objeto tan pesado y valioso pudo cruzar fronteras enteras sin ser detectado? La respuesta podría estar en la astucia de un pueblo que aprendió a esconder sus mayores secretos a plena vista. Los visigodos han llegado a Toledo. La mesa de Salomón ahora descansa en el corazón de la península. Pero el año 711 se acerca, y con él, una sombra que cruza el estrecho de Gibraltar. Si el reino de Toledo cae, ¿qué pasará con el tesoro más grande de la humanidad? La respuesta aguarda en las profundidades de la cueva de Hércules. ¿Qué harías si supieras que el destino de tu imperio depende de no abrir una puerta? En el año 711, el último rey visigodo cometió el error que condenó a su pueblo, pero en su caída, inició el misterio arqueológico más grande de España. La mesa de Salomón estaba a punto de desaparecer, pero no de la forma que imaginas.
Toledo, año 710. La ciudad se alza sobre el Tajo como una fortaleza de roca y leyenda. Es el centro del mundo visigodo, una urbe donde las iglesias han sido construidas sobre templos romanos. Pero bajo sus calles empedradas existe otra ciudad, una red de túneles, sótanos y antiguas cloacas romanas que los visigodos han ampliado. Es aquí, en el silencio de la piedra húmeda, donde se rumorea que el tesoro real, el Thesaurus Toletanos, ha encontrado su refugio definitivo. Existe un lugar en Toledo que incluso los más valientes evitan, la Cueva de Hércules. La leyenda dice que el héroe griego la construyó y que cada rey visigodo debe añadir un candado a su puerta, pero jamás abrirla. Se dice que dentro no hay oro, sino una profecía. El rey Rodrigo, acosado por la traición y la incertidumbre, decide romper la tradición. Con el sonido del hierro rompiéndose, la puerta se abre, revelando no un tesoro, sino un lienzo que muestra guerreros a caballo con turbantes. El fin de los visigodos ha comenzado. Desde el sur, una marea imparable cruza el estrecho. Terik Insillad y sus tropas avanzan con una velocidad que aterra a los señores godos. Pero Terik no busca solo tierras, busca la Mesa de Salomón. Las crónicas árabes de la época están obsesionadas con ella. La llaman la Mesa de las Esmeraldas y aseguran que quien la posea heredará la sabiduría del rey profeta. La carrera por el tesoro se convierte en una persecución de sombras a través de las áridas tierras de Hispania. En el Palacio Real de Toledo, el pánico es absoluto. Los nobles cargan mulas con lo que pueden, pero la Mesa de Salomón es demasiado valiosa y pesada para una huida precipitada. Según algunos historiadores, se tomó una decisión desesperada. Si no podían llevarse el tesoro al exilio, lo ocultarían donde nadie se atreviera a buscar. Sacerdotes y caballeros de confianza descienden a las profundidades de la ciudad bajo el amparo de la noche, llevando bultos envueltos en telas sagradas que brillan bajo la luz de las antorchas. Cuando Terik entra en Toledo en el año 711, espera resistencia, pero encuentra una ciudad casi vacía de sus líderes. Los registros árabes mencionan que Terik encontró en la iglesia mayor 25 coronas de oro de los reyes antiguos. Pero la mesa es un misterio. Algunos cronistas aseguran que la encontró y la envió a Califa en Damasco. Otros, más cercanos a la realidad de los túneles toledanos, juran que lo que Terik envió fue una falsificación magistral diseñada para detener la búsqueda. Para quienes dudan de la riqueza de los visigodos, la historia nos dio una prueba física 1100 años después: el tesoro de Guarrazar. Encontrado por casualidad en un campo de olivos cerca de Toledo, este conjunto de coronas votivas de oro y zafiros demuestra que los visigodos enterraban sus tesoros para protegerlos de los invasores. Si enterraron coronas de reyes como Reces Vinto, ¿qué no harían por la reliquia de Salomón? El suelo de España es una caja fuerte que aún no ha sido abierta por completo. Mientras la mayoría de los visigodos huyen hacia las montañas de Asturias, un pequeño grupo de familias nobles se dirige hacia el este, hacia los nudos de comunicaciones romanos que aún permanecen en pie. Llevan consigo mapas y secretos que no comparten con nadie. Saben que la mesa no es solo oro, es un símbolo de legitimidad divina. Si logra mantenerla a salvo, el reino podrá renacer. Se dirigen hacia Medinaceli y las agrestes sierras de Jaén, lugares donde la geografía es el mejor aliado del silencio. La Mesa de Salomón ha desaparecido de los registros oficiales. Terik cree haberla capturado, pero los rumores en las tabernas de Toledo hablan de una cámara secreta que nunca fue hallada. ¿Y si el objeto que llegó a Damasco era un señuelo? El misterio se traslada ahora a las montañas de Jaén y a la estratégica Medinaceli. El próximo capítulo nos lleva al corazón de la búsqueda moderna. Es posible que un objeto de oro macizo y esmeraldas desaparezca sin dejar rastro en una de las ciudades más vigiladas del mundo. Durante 1300 años, investigadores de la SS nazi, arqueólogos del Vaticano y buscadores de fortuna han seguido tres pistas contradictorias. La Mesa de Salomón no está en un solo lugar, está en el centro de un laberinto de piedra y silencio. Toledo no es una ciudad, es un iceberg de granito. Bajo sus cimientos de 3000 años de antigüedad, existen más de 500 sótanos y cuevas catalogadas, y miles más que permanecen tapiadas. Los investigadores modernos creen que la mesa nunca salió de aquí. La teoría es simple. Los visigodos conocían el sistema de alcantarillado romano mejor que nadie. Mientras los árabes celebraban en la superficie, el objeto sagrado descendía a una cámara acorazada natural, protegida por el agua del Tajo y el miedo a lo desconocido. Viajamos hacia el noreste,
a la ciudad del cielo, Medinaceli. Este enclave estratégico, encaramado en una colina que domina el Valle del Jalón, fue el lugar donde los árabes establecieron su cuartel general fronterizo. Pero hay una razón más oscura para su importancia. Algunos registros sugieren que el tesoro real visigodo fue interceptado aquí durante la huida hacia el norte. Medinaceli se convirtió en un punto frío, un lugar donde el rastro de la reliquia se detuvo en seco, oculto quizás bajo su impresionante arco romano de triple arcada. Pero existe una tercera vía, más al sur, en las sierras de Jaén, cerca de Cazorla. Los rumores hablan de una cueva secreta conocida como la Cueva del Tesoro. La teoría sostiene que, durante la invasión, una facción de la iglesia visigoda huyó hacia las montañas más inaccesibles del sur, llevando consigo la mesa para protegerla del avance de Terik. En Jaén, la mesa dejó de ser un objeto político para convertirse en una reliquia mística, custodiada por una orden de caballeros que juraron llevarse el secreto a la tumba. Los nombres de los lugares en España ocultan la verdad a plena vista. En Toledo existe la calle de la Mesa, y en Jaén, parajes que los lugareños llaman el Rincón de Salomón. ¿Es coincidencia o es la memoria colectiva de un pueblo que se niega a olvidar dónde se escondió la gloria de Jerusalén? Los lingüistas han descubierto que estas denominaciones no aparecieron por azar, sino que coinciden con antiguas rutas de escape visigodas utilizadas en el año 711. En octubre de 1940, la búsqueda tomó un giro oscuro. Heinrich Himmler, el líder de la SS nazi y obsesionado con el ocultismo, llegó a España. Su objetivo no era solo político, buscaba reliquias de poder, el Grial en Montserrat y la Mesa de Salomón en Toledo. Los archivos indican que sus hombres pasaron días inspeccionando los sótanos de la ciudad, convencidos de que el objeto poseía una tecnología espiritual que podía ganar la guerra. Pero se fueron con las manos vacías. La mesa no se entrega a quienes buscan el mal. Se dice que la Mesa de Salomón tiene una voluntad propia. Las crónicas medievales cuentan que aquellos que se acercaron demasiado a su escondite sufrieron desgracias o perdieron la razón. La reliquia no es solo oro, es un espejo. Refleja la intención de quien la busca. En los pasadizos de Toledo, los arqueólogos han encontrado trampas de ingeniería antigua, pozos ciegos y desprendimientos provocados intencionalmente para sellar cámaras que, según los radares geofísicos, están huecas. En el siglo XXI, la tecnología ha entrado en la búsqueda. Escaneos con georradar bajo la iglesia de San Jerónimo en Toledo han detectado una estructura rectangular de proporciones exactas a 2 metros bajo el suelo. No es una tumba, no es una tubería. Es un objeto denso, metálico, rodeado de una cámara de aire. El pulso de los investigadores se acelera. Estamos más cerca que nunca de confirmar si la leyenda es, en realidad, historia sólida enterrada bajo el asfalto. La ciencia parece haber encontrado algo, pero el permiso para excavar nunca llega. Hay fuerzas en la sombra, instituciones milenarias, que parecen preferir que la mesa siga siendo un mito. ¿Qué pasaría si la encontráramos? ¿Estamos preparados para el conocimiento que Salomón ocultó en ella? En el próximo episodio, seguiremos la pista de la única orden capaz de proteger tal secreto: los templarios y su conexión con el tesoro Godó. ¿Es casualidad que la Orden del Temple se convirtiera en la organización más rica de Europa tras instalarse en los mismos lugares donde los visigodos ocultaron sus secretos? En el siglo XII, los templarios llegaron a Toledo con una misión que no figuraba en ningún registro oficial: recuperar la herencia de Salomón para devolverla a su origen. Toledo, año 1150. La Reconquista ha devuelto la ciudad a manos cristianas, pero el ambiente es de una paz tensa. Por las puertas de la muralla entra un pequeño grupo de caballeros con mantos blancos y cruces de gules. No son soldados comunes, son los templarios. Se instalan en el barrio de San Miguel, justo encima de las zonas donde los túneles romanos y visigodos son más profundos. Los vecinos dicen que no se les ve de día, sino que trabajan bajo la luz de la luna, excavando donde nadie más se atreve. En la famosa escuela de traductores de Toledo, cristianos, judíos y musulmanes trabajan juntos. Pero tras las puertas cerradas, los templarios buscan algo específico: antiguos textos hebreos que describen las dimensiones exactas de la Mesa de Salomón. Necesitan saber cómo moverla. Los caballeros han comprendido que la reliquia no es un objeto de adoración, sino una herramienta de poder. El Temple no busca el oro por su valor, sino por el conocimiento oculto en las inscripciones de la madera de cedro y el metal precioso.
Observa las iglesias que el Temple construyó en España. Desde la Veracruz en Segovia hasta las fortalezas de Jaén. Todas siguen un patrón. Algunos investigadores sostienen que estas construcciones son marcadores geográficos. Cada iglesia templaria sería un punto en un mapa gigante que, al conectarse, señala la ubicación exacta de los depósitos del tesoro real visigodo. La Mesa de Salomón sería el centro de esta red invisible, protegida por la arquitectura misma. Con el avance de los años, el Temple empieza a sentirse observado por el Vaticano y los reyes europeos. Surge la teoría del gran traslado. Se dice que una noche de invierno, un convoy fuertemente custodiado salió de Toledo con dirección a noroeste, hacia el castillo de Ponferrada, en el camino de Santiago. Los templarios sabían que el fin de su orden estaba cerca y que debían mover la mesa a un lugar donde el flujo constante de peregrinos sirviera como escudo humano y distracción permanente. Las leyendas árabes que los templarios tradujeron hablaban de que la mesa era, en realidad, un espejo. Se decía que quien miraba en su superficie no veía su rostro, sino el pasado y el futuro de la humanidad. Los caballeros del Temple, conocidos por sus prácticas esotéricas, habrían utilizado la reliquia para anticiparse a sus enemigos. Esta es la razón por la que, durante décadas, fueron invencibles en el campo de batalla y en las finanzas. Tenían en sus manos el algoritmo de Dios. Viernes 13 de octubre de 1307. El rey de Francia ordena la detención de todos los templarios. En España, la persecución es más lenta, lo que les da tiempo para actuar. El último gran maestre en la península recibe una orden cifrada. El invitado debe volver a la tierra. La Mesa de Salomón, que había salido de la oscuridad de Toledo para ser estudiada por el Temple, regresa a las entrañas de la península. Pero esta vez, el escondite es definitivo. Existen documentos en la Catedral de Jaén que mencionan un objeto de gran resplandor guardado en una cámara oculta que no figura en los planos originales de la construcción. Jaén fue la última gran frontera. Algunos creen que los templarios, antes de desaparecer, entregaron la custodia de la mesa a una hermandad secreta que sobrevive hasta hoy. La reliquia no se perdió, simplemente cambió de guardianes. Los templarios se llevaron el secreto a la hoguera, pero dejaron pistas, piedras marcadas, iglesias desalineadas y una tradición oral que susurra el mismo nombre, Salomón. El último episodio nos llevará al presente, a las excavaciones prohibidas y a la posibilidad de que la mesa esté a punto de ser revelada. ¿Estamos listos para que la historia cambie para siempre? ¿Qué pasaría si te dijera que la búsqueda nunca se detuvo? Mientras caminas por las calles de Toledo o contemplas las montañas de Jaén, equipos con tecnología de satélite y órdenes discretas siguen rastreando una anomalía térmica que no debería existir. La Mesa de Salomón no es un mito del pasado, es una cuenta atrás que está a punto de llegar a cero. Año 2026. La arqueología ya no usa solo picos y palas. Satélites de alta resolución han detectado variaciones térmicas bajo el casco histórico de Toledo. En una zona específica, cerca de la antigua judería, el suelo mantiene una temperatura constante que no coincide con la geología del entorno. Es como si algo, un objeto de gran densidad metálica, estuviera actuando como un condensador de calor. Los datos son claros. Hay una estructura masiva, de forma rectangular, que no pertenece a las alcantarillas romanas. ¿Por qué? Si sabemos dónde buscar, nadie se atreve a excavar. Cada vez que un proyecto arqueológico se acerca a las coordenadas críticas, una red de burocracia, leyes de patrimonio y presiones diplomáticas detiene las máquinas. Se dice que el Vaticano y ciertas instituciones internacionales mantienen un pacto de silencio sobre el tesoro de los visigodos. El descubrimiento de la Mesa de Salomón no solo cambiaría la historia de España, obligaría a reescribir los cimientos de las tres grandes religiones abrahámicas. En las sombras de la España moderna, los rumores hablan de una hermandad discreta. Los custodios de la mesa no son caballeros con armadura, sino familias corrientes en Toledo, Medinaceli y Jaén que han pasado un secreto de padres a hijos durante 50 generaciones. Su misión es simple: asegurarse de que el objeto permanezca en la oscuridad hasta que el mundo sea digno de su conocimiento. Son los últimos herederos de los visigodos, protegiendo con el anonimato lo que otros intentaron proteger con muros. Hoy, la famosa Cueva de Hércules en Toledo es un espacio visitable,
pero solo en su superficie. Los geofísicos sospechan que tras uno de los muros de sillería existe una cámara de vacío sellada con una aleación de metales que bloquea las ondas de radio. Según los antiguos textos árabes, la mesa está protegida por un mecanismo de espejos que confunde a quien intenta verla. La ciencia moderna llama a esto tecnología de camuflaje, pero para los antiguos, era simplemente la magia del rey sabio. Muchos escépticos sostienen que la mesa fue fundida hace 1000 años para financiar las guerras del califato. Pero hay un detalle que lo contradice: la maldición del oro sagrado. Nadie que haya intentado destruir un objeto del templo de Jerusalén ha prosperado. Los registros de los califas de Damasco nunca mencionaron la llegada de una pieza de tal magnitud. Si hubiera sido fundida, la economía del mundo antiguo se habría transformado. La ausencia de ese oro en la historia es la prueba más grande de que sigue intacto, esperando. España es una tierra de tesoros que se niegan a ser encontrados. Desde la resistencia épica de Numancia hasta el exilio de la Mesa, hay una constante: la protección de lo sagrado frente al invasor. La Mesa de Salomón encontró en la península ibérica el refugio perfecto porque esta es una tierra que sabe guardar secretos bajo 7 llaves de piedra. La reliquia y el alma de España se han vuelto inseparables. Una es la custodia, la otra es el misterio. Llegará un día en que el suelo de Toledo ceda. Un terremoto, una obra fortuita o un buscador que finalmente descifre el mapa de los templarios. En ese momento, la Mesa de Salomón volverá a la luz. No solo como una pieza de museo, sino como el recordatorio de que los objetos más poderosos de la fe terminaron su viaje en el lugar más inesperado, el corazón de una nación que nunca dejó de buscarlos. La Mesa de Salomón sigue allí, bajo las iglesias, tras los muros de adobe, en el silencio de las cuevas de Jaén. La próxima vez que camines por una ciudad antigua de España, presta atención al eco de tus pasos. Podrías estar caminando sobre el secreto mejor guardado de la humanidad. La búsqueda no ha terminado, solo está esperando a que alguien con la voluntad correcta encuentre la puerta. Siempre nos veremos en el pasado.